Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, la espectacular Serenay Sarıkaya. Y no solo eso, vamos a explorar un lado de ella que quizás no conocemos tan a fondo, su reacción ante frases que, según el título que hemos visto, la dejaron sin habla. ¿Se imaginan? La reina de la pantalla, la que nos cautiva con cada gesto y mirada, paralizada por unas simples palabras. Esto promete ser épico. Así que si son fans de Serenay, si les intriga conocer las reacciones más íntimas de las celebridades o simplemente buscan un rato de entretenimiento y buena conversación, están en el lugar correcto. Y antes de que se me olvide, recuerden que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Solo tienen que darle clic al botón rojo de abajo y activar la campanita. No sean tímidos, únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. El título dice Serenay Sarıkaya sin filtros, su reacción a frases que la dejaron sin habla. Esto nos da una pista clara, vamos a desvelar momentos en los que al parecer, incluso una figura tan segura y carismática como Serenay se encontró en un aprieto. ¿Qué tipo de frases podrían ser estas? Podrían ser elogios tan abrumadores que la hicieran sonrojar, preguntas inesperadas que la sacaran de su zona de confort, o quizás declaraciones que tocaran fibras sensibles y la hicieran reflexionar profundamente. A mí personalmente me encanta cuando podemos ver a nuestras estrellas favoritas en su faceta más humana, esa donde se muestran vulnerables o sorprendidas. Es como si nos dieran un pequeño vistazo detrás del telón, permitiéndonos conectar con ellas a un nivel más auténtico. Para este vídeo he estado investigando un poco, recopilando información y analizando diferentes apariciones de Serenay en entrevistas, programas de televisión y eventos públicos. La idea es presentarles algunos de estos momentos, recrear el contexto lo mejor posible y, basándonos en su lenguaje corporal, sus gestos y las escasas palabras que pudo pronunciar, imaginar cómo se sintió al escuchar esas frases que la dejaron sin habla. Será como un pequeño documental interactivo donde ustedes también podrán opinar. Empecemos con el primer escenario. Imaginen a Serenay en una entrevista, luciendo radiante como siempre, respondiendo con esa gracia que la caracteriza. De repente el entrevistador, quizás en un intento por halagarla o por ponerla en una situación un poco más personal, le suelta una frase que la toma por sorpresa. Podría ser algo como: Serenay, hay quienes dicen que eres el epítome de la belleza y el talento en Turquía. ¿Cómo manejas esa presión de ser vista como perfecta? Imaginen la reacción. Probablemente un leve rubor en sus mejillas, quizás un intento de desviar la mirada por un instante, una sonrisa nerviosa y un posible «oh, de verdad, no sé qué decir». Es en esos instantes donde vemos la autenticidad. No es la respuesta ensayada de una estrella acostumbrada a las cámaras, sino la reacción genuina de una persona ante un comentario que la obliga a confrontar la imagen que el público tiene de ella. Es un reconocimiento implícito de que, a pesar de su éxito, sigue siendo humana y que estas etiquetas, por positivas que sean, pueden generar una carga. Otro tipo de frase que podría dejarla sin habla serían aquellas que abordan su vida personal de una manera inesperada. Por ejemplo, en una entrevista, si le preguntaran algo directamente relacionado con sus relaciones, con un nivel de detalle que la haga sentir incómoda o sin una respuesta preparada. Imaginen algo así: Serenay, todos sabemos que has tenido relaciones mediáticas. ¿Hay algún amor que te haya marcado de forma tan profunda que aún hoy, cuando piensas en él, sientes que te roba el aliento? Uf, esa pregunta es fuerte. Su reacción podría ser un silencio prolongado, una mirada intensa y un suspirar suave. Quizás responda con un escueto: prefiero mantener mi vida privada en privado, o un intento de broma para salir del paso. Pero el hecho de que la frase la haga dudar, que necesite un momento para procesarla, es lo que la hace interesante. Demuestra que hay temas que le tocan de cerca y que no está dispuesta a exponer a la ligera. También podemos pensar en frases que elogian su trabajo de una manera que la conmueve. A veces un crítico o un colega puede decir algo tan perspicaz sobre una actuación, que la haga sentirse verdaderamente vista y comprendida. Por ejemplo, si un director con el que trabajó dijera: Serenay, en esa escena, tu mirada transmitía más que 1000 palabras. Hiciste que el público sintiera el dolor y la esperanza de tu personaje de una forma que nunca antes habíamos presenciado.
Eres un talento puro. ¡Guau! Ante eso podría quedar. Se boquiabierta con los ojos un poco vidriosos, y una pequeña reverencia. Podría decir algo como gracias, eso significa muchísimo para mí. Es un momento de reconocimiento profundo, donde el valor de su arte es validado de una forma que trasciende los aplausos del público. Es un elogio que va al núcleo de su dedicación y pasión. Pensemos también en aquellas frases que la confrontan con expectativas o estereotipos. A veces en la industria del entretenimiento, se tiende a encasillar a los actores en ciertos roles. Si Sereni, que ha demostrado una gran versatilidad, se encontrara con alguien que le dijera algo como, Sereni, siempre te vemos en papeles de mujer fuerte e independiente. ¿No te gustaría explorar personajes más vulnerables o con otras facetas de la feminidad? Esta pregunta, aunque no sea negativa, podría dejarla pensando. Su reacción podría ser una pausa, seguida de un «esa es una perspectiva interesante». Y una reflexión sobre cómo ella misma busca crecer y evolucionar como actriz, independientemente de las expectativas externas. La frase la obligaría a verbalizar su deseo de seguir explorando y desafiando los límites de su carrera. Otro escenario podría ser una pregunta que la ponga en un aprieto ético o filosófico. Imaginen una entrevista sobre un tema social controvertido, y que le pidan su opinión directa. Si la pregunta fuera formulada de manera muy tajante, podría generar un momento de silencio mientras ella decide cómo responder de forma prudente y honesta. Por ejemplo, Sereni, ante la creciente polarización en la sociedad, ¿crees que las celebridades tienen la responsabilidad de tomar partido o deberían mantenerse al margen? La reacción aquí podría ser un ceño fruncido pensativo, un juego con sus manos y una respuesta cuidadosamente elaborada que evite posicionarse de forma drástica, pero que muestre su conciencia del dilema. Lo fascinante de estas frases que dejan sin habla, es que nos revelan la inteligencia emocional de Sereni. No es que no tenga respuestas, sino que a veces la profundidad o la inesperabilidad de la pregunta la invita a una pausa reflexiva. Es una señal de que no responde de forma automática, sino que sopesa sus palabras, especialmente cuando se trata de temas que le importan o que la conmueven. También es importante considerar el contexto de las redes sociales y los comentarios que recibe. Aunque el título no especifica si son frases dichas en persona, es muy probable que también incluya comentarios o mensajes directos que la hayan impactado. Imaginen un mensaje de un fan que comparta una historia muy personal sobre cómo una de sus películas o series la ayudó en un momento difícil. Podría ser algo así: Sereni, tu interpretación me dio la fuerza para superar la depresión. Gracias por darme un rayo de esperanza. Ante un mensaje así, es muy probable que Sereni se sienta abrumada, conmovida hasta las lágrimas. Su reacción podría ser una mano en el pecho, una sonrisa llena de gratitud y un «no puedo creer lo que leo, gracias por compartir esto conmigo». Es un recordatorio poderoso de la conexión humana que su arte puede generar. En el otro extremo también podrían ser frases de crítica constructiva, pero formuladas de una manera muy directa o inesperada, que la hagan reflexionar sobre su trabajo. Por ejemplo, si un crítico influyente le dijera, Sereni, he notado que en tus últimos proyectos has tendido a repetir ciertos patrones de actuación. ¿No sientes que te estás acomodando un poco? Si bien la crítica puede ser válida, la forma en que se presenta puede ser impactante. Su reacción podría ser un momento de sorpresa, seguido de una mirada introspectiva. Quizás no responda inmediatamente, pero se notaría que la frase ha calado. Y no olvidemos las frases que elogian su impacto más allá de la actuación, su influencia como icono de estilo o como figura pública. Por ejemplo, si en un evento benéfico alguien le dijera, Sereni, tu presencia aquí inspira a tantas personas a ser mejores. Estás usando tu plataforma para hacer una diferencia real. Esto podría sacarla de su zona de confort, haciendo que se sienta un poco incómoda ante tanto reconocimiento por algo que quizás considera su deber o simplemente una forma de ser. En definitiva, estas frases que la dejaron sin habla, nos ofrecen una ventana a la serenidad de Sereni, una mujer que a pesar de su fama y éxito, mantiene una profunda conexión con sus emociones y con el impacto que su trabajo tiene en los demás. Nos demuestran que detrás de la figura pública hay una persona sensible, reflexiva y a veces, sorprendida por el poder de las palabras. Es esta autenticidad lo que la hace tan querida y admirada. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas impactantes reacciones de Sereni y Sarkaya.
Hemos explorado cómo diferentes tipos de frases, desde elogios abrumadores hasta preguntas personales y críticas constructivas, pueden dejar a una estrella sin palabras. Hemos visto lejos de ser una debilidad, esta pausa reflexiva es una muestra de su humanidad, su inteligencia y su profunda conexión con su arte y con el público. Hemos imaginado sus posibles reacciones, tratando de captar la esencia de esos momentos en los que la espontaneidad vence a la preparación. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigándolo y creándolo para ustedes. Me encantaría saber su opinión, ¿cuál de estas situaciones imaginadas les pareció más interesante? ¿Creen que hay otros tipos de frases que podrían dejar a Serine sin habla? Por favor, déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que merece un reconocimiento, no duden en dejarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si son fans de Serine y Sarkaya, para que todos podamos disfrutar de esta mirada sin filtros a una de nuestras actrices favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.